Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer información acerca de lo que es las tarjetas de banco, las tarjetas para pagar de Nu. Como lo ven, aquí están. Y pues bueno, primero, ¿qué son las tarjetas de banco? ¿Qué son las tarjetas Nu? Son tarjetas proporcionadas por la misma plataforma que se llama Nu. Algunos dicen que Nu es como un banco, pero en realidad es una Sofipo, o sea, es como una entidad financiera que proporciona tarjetas a las personas. Y bueno, tal vez te preguntarás, ¿cómo obtener una tarjeta? ¿Cómo hiciste para que te dieran la tarjeta, no? Pues básicamente el proceso es el siguiente, ¿no? Primeramente entras a la aplicación, que la puedes encontrar en la Google Play Store o en la App Store. Entras en la aplicación o de cualquier manera puedes entrar a la plataforma web, ¿no? Entras a la plataforma web y después de esto pues empezarás a hacer el registro. En el momento de hacer el registro te va a pedir muchos datos personales, ¿no? Por ejemplo, tu nombre, tu fecha de nacimiento, incluso algunas fotografías de lo que es tu identificación oficial. En este caso pues en México es el INE. Y pues básicamente le vas a tener que tomar foto, en qué trabajas, lo que es el RFC, etcétera, ¿no? Después de esto, pues bueno, te va a pedir lo que es la identificación personal. Y dentro de la aplicación, dentro de la plataforma web, te va a aparecer un botón donde dice solicitar tarjeta física. Ya después de que hayas hecho todo esto, te va a pedir pues, como te digo, tu RFC, cuánto ganas, a qué te dedicas. Y bueno, después de todo esto ya dependerá pues de qué tipo de tarjeta quieras, ¿no? Si es una tarjeta de débito o de crédito. Si es una tarjeta de crédito, van a revisar lo que es tu buró de crédito, ¿no? Que básicamente es si eres una persona que paga sus deudas, si eres una persona que paga a tiempo, si paga antes, si tiene ciertos problemas al pagar pues lo que debe, etcétera, ¿no? Ya dependiendo de todo esto y dependiendo de tu historial crediticio, o sea, si eres una persona que no tiene historial crediticio, en pocas palabras, que nunca ha tenido una tarjeta de crédito, puede que te den una tarjeta de crédito, sí, pero con un límite de dinero un poquito bajo, ¿no? Esto es porque vas comenzando. Ya después, conforme vayas haciendo compras, vayan viendo cómo pagas tus deudas, todo eso, pues el límite va a subir, ¿no? Supongamos que empezamos con un límite de dinero aquí, entonces va subiendo al mes y el otro mes, el otro mes, el otro mes, el otro mes, y ya después de unos 8, 9, 10 meses vas a tener un límite de crédito superior. Pero bueno, vamos a empezar con lo que son los tipos de tarjeta que nos puede ofrecer ¿no? Aquí yo tengo las dos que tenemos aquí. Una es de débito y la otra es de crédito. ¿En qué se diferencia una de la otra? Pues bueno, en que la de crédito solamente es dinero prestado del banco, ¿no? O sea, la de crédito la podemos utilizar siempre y cuando tengamos dinero que nos preste el banco disponible, ¿no? Y también tenemos lo que es la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es pues básicamente con el dinero que tú cuentas. Tu tarjeta de débito la puedes tener aquí y decir, ¿sabes qué? Tengo 1,000 pesos en efectivo, yo los puedo depositar a la tarjeta de débito y esos 1,000 pesos son los que puedo utilizar con esta tarjeta de débito. Ya si quiero utilizar más, pues le puedo hacer un depósito extra, le puedo hacer una transferencia, etcétera. Pero el dinero de la tarjeta de débito es el dinero que tú tienes pues directamente en tu cuenta, ¿no? Mientras que la tarjeta de crédito es dinero que te presta el banco y tú en cierta fecha le vas a tener que pagar. Esto es lo que te va a proporcionar tu historial crediticio, ¿no? Y pues bueno, vamos haciendo un poquito más rápido. ¿Dónde se puede usar este tipo de tarjetas? Pues bueno, al ser una tarjeta Mastercard, como lo vemos aquí, tiene el logo de Mastercard, la podemos utilizar básicamente en cualquier lado donde acepten tarjeta Mastercard, ¿no? Hay unas preguntas en internet de que la gente dice, ¿sabes qué? ¿Puedo utilizar mi tarjeta para pagar en cierta tienda o puedo usar mi tarjeta para hacer compras en internet? Y pues sí se puede utilizar, pero hay algunos lugares, al menos a donde yo tengo entendido, donde las tarjetas no, o sea, tú al utilizar tu tarjeta no puedes pagar a meses sin intereses, ¿no? Pero te digo, puedes pagar en cualquier lado, pero hay algunas personas que dicen que sí, efectivamente se puede pagar en cualquier lado, pero no en todos lados es aceptado lo que son los meses sin intereses, ¿no? ¿A qué se referencia con los meses sin intereses? A que tú puedes comprar algo ahorita y lo pagas dentro del mes siguiente, dentro de 2 meses, y no va a seguir costando exactamente lo mismo, no va a subir el precio ni nada de eso, porque son los meses sin intereses, ¿no? Pero te digo, puedes pagar en cualquier lado donde acepten Mastercard. Ya será pues cuestión de suerte si te aplican o no lo que son los meses sin intereses. Vamos con otra pregunta bastante frecuente, que es cómo se le mete dinero a la tarjeta, ¿no? Si tenemos la tarjeta de débito o con la tarjeta de crédito, ¿cómo la vamos a pagar?
pues básicamente hay dos formas, ¿no? Por medio de depósitos o por medio de transferencias SPAY. ¿A qué hace referencia todo esto? Pues por medio de depósitos se supone, al menos a lo que he investigado, a que los depósitos en efectivo, ya sea que tú llevas tus billetes y los quieres meter a tu tarjeta, a tu cuenta de Nu, solamente se aceptan en tarjetas Soriana, al menos aquí en México. No sé si en otro lado existe algo parecido, pero son en tiendas Soriana y sus equivalencias, ¿no? Soriana, Walmart, Chedraui y La Comer, al menos a lo que tengo entendido. Donde lo puedes retirar el dinero en efectivo, de que sabes que tengo mi cuenta ya con 1000 pesos, mi tarjeta con 1000 pesos y los quiero retirar. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, para retirar de igual manera se debe de hacer en una tienda, ya sea Walmart, Chedraui, Soriana o La Comer. Al menos a lo que tengo entendido, no se aceptan en cajeros automáticos, al menos hasta el momento en el que estoy grabando este video, ¿no? Así que para depositar y para retirar solamente es en estas tiendas de conveniencia. Y te digo, para tener dinero en tu cuenta también lo puedes hacer por transferencias SPAY. Aquí hago referencia a que si tienes alguna otra cuenta en el banco en donde te paguen ahí tu dinero y lo quieras mover a la cuenta de Nu, pues simplemente tienes que sacar el número de cuenta de tu banco en Nu, haces la transferencia y el dinero que tienes en tu cuenta A se pasa a Nu. Y ya, básicamente así es otra forma de tener dinero pues en la cuenta sin tener que ir a estas tiendas de conveniencia. Vamos a irnos un poquito más rápido, vamos a ir con los rendimientos y las cajas congeladas. ¿A qué hace referencia pues todo esto? A dejar tu dinero simplemente ahí en tu cuenta de Nu, no lo vas a poder utilizar, pero a cambio de todo esto te van a dar cierto dinero, como que te van a ir pagando rendimientos, ¿no? A esto hace referencia a lo que es las cajitas congeladas. Supuestamente al momento de crear tu cuenta te garantizan por cierto tiempo es lo que es un porcentaje, el 14.75% o el 14.5% de lo que dejes en tu cuenta, ¿no? Pero ¿cómo se maneja todo esto? Pues bueno, para todo esto de los rendimientos, pues sí, me parece que voy a hacer un video totalmente aparte, ya que para que todo esto no se haga pues demasiado largo el video, ¿no? Pero bueno, tenemos esta opción dentro de tu cuenta Nu. Si quieres dejar tu dinero ahí congelado, de que no lo vayas a utilizar o de que ese dinero lo podrías dejar ahí sin que te afecte en tu economía, pues lo puedes dejar y te van a dar cierto dinero cada cierto tiempo simplemente por dejarlo ahí sin utilizarlo. Eso es como una mención. Bueno, dentro de esto cabe una pregunta que se hace muy recurrente en estos temas, ¿no? ¿Cómo crecer el límite crediticio? Supongamos que al momento de crear tu tarjeta de crédito te dan un límite de 200 pesos, ¿no? Supongamos. Pues bueno, esos 200 pesos los debes de ir gastando y luego pagando y gastando y ganando. Y todo esto va a hacer que conforme pase el tiempo, el límite de crédito vaya subiendo de 200, al mes siguiente no sé, ya sean 500 pesos y al mes siguiente ya sean 1000 pesos y al mes siguiente no sé, 1500, pero todo esto va a ser dependiendo de cómo uses la tarjeta y si la usas bien, ¿no? Te digo, de usándola bien, comprando y pagando pues a tiempo para que esto no genere intereses o cosas así. De esta manera vas a poder subir tu límite de crédito, pero solo va a ser conforme pase el tiempo. Así que bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.